Hola a todos, bienvenidos a mi canal otra vez, a mi canal y el vuestro. Bueno, vamos al grano. Mirad, porque parece que desde que ha entrado el invierno, todo me toca a mí. A ver si se acaba el invierno y llega la primavera y sale el sol. Pero bueno, vamos al lío. Mirad, a ver si se ve. ¿Veis la correa de la persiana? Hace poco grabé un vídeo en la otra habitación donde se había roto la persiana de arriba. Ahora sube y baja, pero el problema es que si la subo, la correa se me queda suelta. La correa se me queda suelta, no me aguanta el muelle. No me aguanta el muelle la correa. La suelto y se me cae la persiana. Vamos a ver si se ve. Tiro de la persiana, sube. Ya grabé un vídeo en el que no subía porque se había soltado de arriba del eje. Se había roto la persiana y no subía. Daba el eje vueltas en falso. En esta sí sube, pero no me aguanta arriba. Yo tiro de la cuerda y si la suelto, se me cae de golpe. Así que el problema está aquí abajo. Se habrá soltado del muelle. Lo veis que no me aguanta. Se ha quedado. Vamos a ver si lo pongo desde otro punto, que se vea mejor. Vamos a ver. Ahí, lo veis, ¿no? Cómo se queda. Se queda ahí como si no tuviera fuerza el muelle. Bueno, pues afortunadamente, menos mal que las cositas estas, hace no mucho me ganaba la vida con ellas y no suponen mucho problema arreglar. Menos mal que no es de dinero. Bueno, vamos desmontando. Tiene dos tornillitos, uno arriba, ya veis cómo lo estoy quitando. Uno tiene aquí arriba y otro tiene aquí un poquito más para abajo. Ves que no supone, son de estrella, en mi caso no supone mucho problema quitarlos. Bueno, lo dejamos por aquí que no se nos pierdan y extraemos. Vamos a ver si le doy la vuelta para que ahí, que yo me vea derecho. Ahí. Bueno, quitamos el embellecedor y sacamos lo que es el soporte de la persiana. Vamos a ver si pongo un poquito más lejos la cámara y se aprecia un poquito, con un poquito más de detalle. Ahí, lo vemos, ¿no? Vamos a procurar que el embellecedor que tenemos por aquí detrás, en mi caso negro, se nos quede ahí en la correa, y la correa que no se nos gire, que no se nos retuerza, para que no entre luego retorcida, que no recoja retorcida. Bueno, pues ponemos el mecanismo, le ponemos hacia arriba con el embellecedor hacia abajo, y estiramos, dejamos el embellecedor que se quede ahí y sacamos hasta el final toda la cuerda. Vamos a ver si lo pongo para que se vea bien. Sacamos hasta el final todo no sé si está viendo bien o no. Vamos a ver, ahí. Sacamos hasta el final toda pues suelto no estaba, pero está despeluchado y en algún momento sí que se ha tenido que soltar. Vemos cómo está. En algún momento se ha tenido que soltar, luego se habrá enganchado otra vez. Vamos a ver, ¿veis cómo está donde engancha? Que tiene ahí, ahora lo voy a enseñar mejor. Está todo despeluchado. La correa. Vamos a procurar sujetar mirad, vamos a ver. Con los dedos dejamos el embellecedor ahí colgando en la correa, hemos dicho. Y sujetamos por la parte de arriba con el dedo gordo y por la parte de abajo metemos los dedos como pellizcando el eje que se ve ahí, la ruedita esa.
Bueno, terminamos de sacar, sujetando ahí, como hemos dicho, por la parte de arriba, la ruedita, con el dedo gordo. Y con el resto de los dedos, por abajo como si fuera el tambor de un revólver. Para cargarlo, se sujeta y vas... Bueno, me meto en cada chasco yo solo... Bueno, sujetamos el eje, metiendo los dedos por abajo, lo vemos, ¿no? Metiendo los dedos por abajo y con el gordo por arriba. Vale, el fin es poder sacar la correa, la terminamos de sacar del enganche que tiene ahí, que no se nos salga, de ahí, que no se nos salga de ahí, no sería muy difícil volverla a meter, pero corremos el riesgo de luego meterla retorcida y que se complique la cosa. Y haciéndolo así, mira, la pasamos por aquí debajo y la pellizcamos ahí con el dedo, que no se nos mueva de ahí. Es importante porque si no luego lo que podíamos hacer en 10 minutos si acaso, se nos puede convertir en media hora o una hora, depende de la destreza que tenga cada uno. Bueno, ¿veis vamos a ver si se ve, el pitorrito que tiene aquí? Que tiene como si fuera una chincheta. Bueno, pues ahí es donde va a ir enganchada, en una rajita que tiene la cinta, que esta rajita, o sea, este trozo de cinta, si estuviera muy mal, se puede cortar 2 o 3 centímetros, y a lo mejor, por ejemplo, tal y como estaba, después de que hemos saneado ese trozo, a unos 3 centímetros del corte que le hemos hecho, le podemos hacer una rajita, como de 1 centímetro más o menos, con un cúter, y para introducirlo aquí en la chincheta, como si dijéramos. O sea, en caso de que estuviera muy mal, saneando el trozo de cinta malo. Bueno, como no está muy mal en nuestro caso, no está demasiado mal, además lo vamos a arreglar enseguida, ya lo vais a ver. A lo que vamos ahora es a darle fuerza al muelle. Tiene un poquitín, si no tuviera un poquitín, no tuviera absolutamente nada, que se hubiera soltado del todo, ¿veis la curva que hace la correa, ¿no? Esa es la forma que ha cogido ya. Bueno, pues ya sabéis entonces hacia dónde aprieta el muelle. Si se hubiera soltado completamente para darle fuerza, lo que tendríamos que hacer es girarle. Va encajado la rueda en unas pestañitas que tiene aquí, la vemos las dos, ¿no? Una y dos, la vemos aquí, las dos pestañitas. Por el otro lado va exactamente igual, encajado es como un eje, va encajado ahí en el soporte, con 2 pestañitas, y vamos a procurar pues que no se salga de ahí. Si se sale, pues le volveremos a colocar. En mi caso tiene 3 posibles opciones para regularlo, depende de la cantidad de cuerda que tuviéramos. En mi caso va en el medio, y vamos a procurar dejarla ahí. Bueno, lo dicho, la cuerda la dejamos colgando por fuera, vemos la curvatura que he cogido y sabemos que la rueda recoge hacia ese lado, porque esa es la forma que ha cogido. Bueno, pues entonces si se nos hubiera soltado completamente, para darle fuerza al muelle, lo que tenemos que hacer es girar. A la que vamos girando, los dedos de abajo en su sitio y el de arriba como si fuera un freno. Nos ayudamos de la otra mano y vamos girando, vamos girando, vamos girando, y vemos que va cogiendo fuerza. Vemos que va cogiendo fuerza, vemos que va cogiendo... No, ten cuidado, no se te escape ahora, porque si no la chincheta esa te puede hacer daño. Vamos apretando, hasta que consideremos que ya tiene una fuerza considerable. No lo vayamos a pasar, a ver si vamos a partir el muelle. No es fácil que se parta, pero vamos. Bueno, seguimos apretando hasta que consideremos que tiene una fuerza que nosotros creamos que es suficiente. Bueno, voy a darle otra vueltita. Bueno, pues yo creo que con la fuerza que tiene es suficiente. Vale, creo que esto está entendido. Ahora, la cinta la vamos a ir llevando a su sitio, procurando que no se nos salga de su sitio, del carril por aquí por donde está metido, porque es importante para que luego funcione la chapita que tiene de freno. La vamos a llevar, lo vamos a poner de la forma que más fácil nos sea, para poder trabajar ahí sobre la chincheta o el remache o el punto de fijación. Vale, le vamos metiendo, no sé si se ve, la grieta que tiene la cinta, la vamos metiendo
alrededor de la cabeza del remache. El remache está un poquito separado, tiene a lo mejor 2-3 milímetros, ya os lo he enseñado antes, 2 o 3 milímetros separado de lo que es la rueda, lo justo para que entre la correa por debajo del remache, por la grieta que tiene la correa debajo del remache, para que se quede ahí enganchado. Bueno, yo tengo aquí un destornillador pequeño, que es importante para que nos ayude a meter bien por debajo, porque si no, corremos el riesgo de que se nos vuelva a escapar. Lo veis, ¿no? Para meter, ir metiendo, empujando, ir empujando la correa, a cada lado del corte, ir empujándolo debajo para que se nos quede bien. Vamos a ver, creo que se está viendo bien. Lo vamos empujando debajo del remache, que entre bien ahí debajo. Para que no se nos vuelva a soltar. Vale, como tenemos un poquito, ya lo tenemos, como tenemos un poquito despeluchado alrededor del remache, lo que vamos a hacer es quemarle un poco todos esos pelillos para que no... Vamos a ver si enciende el mechero o me deja mal. Bueno, pues parece que no quiere encender. A ver si tengo otro por aquí. A ver si tengo otro por aquí. Menos mal, tengo otro por aquí. Un fumador sin mechero, pues eso. Bueno, vamos a ver. Le vamos a quemar todos los pelillos que tiene. Como es, la cinta es como de fibra plástica, fibra o nylon, será nylon tejido. Le quemamos los pelillos, y metemos para adentro para devolverle un poco la forma que tenía volvemos a apretar un poquito hacia adentro, aprovechando que está un poquito caliente. No vamos a llegar a derretirla, simplemente quemar los pelillos, no vayamos a pasarnos a quemar la cinta y que se desgarre más, y entonces ya sí que nos toca cortar el trozo y sanear. Vale, bueno, creo que se ve que ha quedado como nueva, ni se ven los pelillos ni nada, creo que se ve perfectamente que ha quedado como nueva. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, mira, sujetamos por aquí, pinzando con los dedos alrededor de eso, y sacamos los dedos de abajo, y el dedo gordo que teníamos ahí lo quitamos, cogemos por aquí, tanto por un lado como por otro, y vamos, mira, con esta mano vamos a hacer como de guía un poco de la cinta, y la otra va a hacer de freno. Así que lo que vamos a hacer es ir poquito a poco dejando, soltando, porque ya tiene fuerza el muelle, y vamos soltando para que se vaya recogiendo la cuerda, y prestamos atención vamos a ver si lo pongo para que se vea, aquí, a donde llega ya a hacer, a ver si se ve, a donde llega a hacer la primera vuelta. ¿Vemos el pico que habíamos enganchado al remache o a la chincheta? Es importante que quede por debajo de la otra, no quede retorcido ahí porque tiene que pinzar una vuelta encima de la otra. Si empezamos mal, pues es posible que en cualquier momento, cuando menos lo deseemos, pues se nos vuelva a soltar otra vez. Así que vamos a procurar que la cinta pince bien encima de la primera vuelta al menos. Que pince bien encima del inicio. Bueno, como lo tenemos, seguimos dejando que vaya recogiéndose poquito a poco, porque ya la fuerza del muelle va pidiendo cuerda. Bueno, nosotros le vamos dando. Vamos a ver que le vamos dando cuerda, que se vaya enrollando. Ahí, colocamos bien el embellecedor en su sitio ahora, lo vemos, ¿no? Que le habíamos dejado ahí un poquito como olvidado, sin sacarle de la correa en ningún momento, nada más que dejándolo un poquito apartado para que no nos estorbara. Bueno, lo tenemos todo colocado en su sitio, ya le hemos dado fuerza al muelle. No es necesario, repito, sacarle la rueda, sacarle del soporte donde está,
porque nos complicamos mucho la cosa. O sea, no sacarle en ningún caso, porque nos complicamos mucho la cosa. Salvo que el muelle estuviera partido, entonces ya sí que tiene difícil arreglo, porque si el muelle está partido, pues a lo mejor tienes que desmontar el tambor, o sea, lo que sería el disco, viene sellado de fábrica, a lo mejor haciendo palanca y tal y cual le pudiera soltar, pero no sé, los muelles suelen ser como cintas de acero y a lo mejor igual te permite arreglarlo o no, igual te sale, yo que sé, más barato ir y comprar otra pieza de estas, pero bueno, en nuestro caso, como no estaba roto, el día que se nos rompa, pues intentaremos darle solución. Por supuesto lo grabaré y lo compartiré. Bueno, esto como lo tenemos, ya le hemos dado fuerza al muelle, así que vamos a lo que vamos, que es colocarlo en su sitio. Venga, vamos a volverla a colocar otra vez en la caja de la persiana. Oh, me había asustado. Pensaba, se me había quedado la chapita esta prensada aquí abajo, la que hace de freno, y digo, ¿qué es lo que ocurre aquí? No, vale, tiramos de ella, se queda así prensada hacia abajo, le tiramos un poquitín de ella hacia arriba, veis que sale, ¿no? Eso, esa es su posición. Vale, la pasamos por la ventana la pasamos por la ventana, por donde sale la correa también, por la ventana del embellecedor, la chapita que hace de freno, la colocamos en su sitio, lo vemos cómo tiene que quedar, ¿no? Vale, y como no se nos ha retorcido la cinta ni nada, la llevamos al soporte. Acercar un poquito más. Vale, le colocamos los dos tornillos. Empezamos primero por el de abajo, está más fácil. Y apretamos. Vale, colocamos el de arriba. Vale, y vamos a ver ahora si funciona. Esperemos que sí. Vamos a ver, hemos dicho antes que se nos quedaba la correa. A ver, estate quietecito, no empieces como siempre. ¡Hala! Será por luz. Bueno, ahora vemos que recoge perfectamente y la persiana se nos queda arriba, como debe ser. Ahora vemos que funciona perfectamente, el freno. El muelle que se había ido de abajo, en algún momento se soltó, estaba ahí hecho una pena, luego se quedó ahí medio enganchado, pero había dejado perder fuerza al muelle, se habían ido vueltas del muelle y por eso se quedaba la cuerda ahí. Por eso se quedaba, ¿ves? Ahora queda perfecto. Por eso se quedaba ahí la cuerda medio colgando, que no hacía su función. Bueno, pues ya está, soluciona. ¡Hala! Qué facilito. En 10 minutos que hemos tardado. Así que, bueno, ya lo habéis visto. Que todos los problemas sean como este. Espero que os haya servido. Venga, ya sabéis que si queréis comentar o alguna duda o alguna pregunta, hacéis un comentario en el canal sin compromiso, que yo estaré encantado de responder. En la medida de lo que pueda, ayudaré. Venga, hasta luego.